Iglesia Cristiana, UNC, Ottawa. Entonces estamos en el Evangelio de Juan capítulo 19. Si usted lo tiene, le invito a que diga amén. Y vamos a leer del verso 1 al 11. Verso 1 al 11. Vamos a tratar de cubrir esa parte hoy. Si lo tenemos, le invito, sí, que se ponga de pie si usted puede. Si no puede, permanezca sentado, no hay ningún problema. Amén. Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor Padre, tu intervención en este momento. Pedimos que tú nos llenes de sabiduría. Yo te pido, Señor Padre, que tú me tomes y que yo sea ese instrumento, Señor, para poder hablar. Padre, yo sé que tú usas vasos de barro imperfectos. Reconozco, Señor Padre, todo lo malo, pero necesitamos, Señor, escuchar tu voz y pedimos que tú nos hables. Dios mío, lléname, inspírame, que sea el Espíritu Santo dentro de mí, poniendo las ideas y las palabras para que lo que salga de mi boca sea tú hablándonos a nosotros. Así que esas palabras ministren nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro corazón. Señor, te exaltamos y reconocemos, Señor Padre, que tú eres sobre todo y que esta palabra que hemos leído viene de ti. Así que, Padre bendito, glorifícate y por favor atiende a nuestra necesidad de ser alimentados hoy en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a sentarnos. Hermanos, hemos llegado al gran momento. Hemos pasado varios domingos leyendo las palabras de Jesús con sus discípulos, preparándolos y reafirmándolos, advirtiéndoles, amén, de lo que había de venir y de la situación que ellos iban a vivir. Y si pusimos atención, hizo mucho énfasis en muchas cosas. A mí lo que se me queda muy claro a haber leído, estudiado y expuesto es que Jesús les dice en palabras muy resumidas: van a ser perseguidos. Su fe va a ser sacudida. Pero al mismo tiempo que Jesús les está advirtiendo de eso, Él también les habla del amor del Padre. Amén. De que Él los amó y así como el Padre los amó, así como el Padre ama al Hijo, el Padre los ama a ellos. Y les está recordando esas palabras, reafirmando el amor de Dios para con ellos, porque lo iban a necesitar.
En el momento donde ya no iban a ver a Jesucristo, iban a necesitar recordar esas palabras de Jesús y recordar que aunque el mundo los detestara, que aunque el mundo les iba a venir encima, había alguien que los amaba profundamente, que era Jesucristo y el Padre. Así que toda esa conversación, ¿verdad? Llega hasta este momento. Dice, comenzando el capítulo 18, que habiendo dicho Jesús estas cosas, todo lo que hemos visto anteriormente, amén. Simplemente voy a leer los títulos que da Reina Valera para recordar esas cosas que Jesús les había hablado, ¿verdad? Les comienza, recuerdo que comienza con el lavamiento de los pies, que habló nuestro hermano Roberto. Les demostró amor y se humilló de una forma grande y dándole ejemplo de servicio y de amor. Les habló del nuevo mandamiento, que se amaran profundamente, que eso cumplía toda la ley. También Jesús anuncia la traición de Judas y anuncia también la negación de Pedro. Luego él anuncia que Él es el camino al Padre. Y habla también de la promesa del Espíritu Santo. Habla de que era necesario que Él se vaya. Y quiero tal vez permitirme un paréntesis que me parece interesante. Alguien decía, ¿verdad? Imagínese usted que Jesús estuviese aquí todos los domingos predicando por 3 años. ¿Cuántos estarían contentos? Creo que es obvia la pregunta. Jesucristo predicando aquí todos los domingos. Pero luego, después de 3 años, Jesús dice, me tengo que ir. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se sentirían? Tal vez dirían, ¿y ahora? El maestro, ¿qué es de la iglesia? ¿Qué va a pasar? Interesante que Jesús dice, oye, aunque ustedes se sientan tristes, conviene que yo me vaya. Porque la obra no depende, mire, ni Jesús dijo yo me voy a quedar, porque yo lo voy a hacer todo. No, yo voy a mandar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo los empodere, los voy a empoderar con el Espíritu Santo. Y conviene mejor que yo me vaya y que venga el Espíritu Santo. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Aún en nuestros días, a veces en el cristianismo nos aferramos a un líder, nos aferramos a un predicador, nos aferramos a una gran figura. Pero Jesús les dijo a sus discípulos, os conviene que yo me vaya. Un paréntesis. Así que les habló del Espíritu Santo, les habló de la vida verdadera, de dar fruto. Y en síntesis, el mayor fruto que podemos dar, todo comienza con, nuevamente, el amor. Luego entró en ese tema de que el mundo los iba a aborrecer. Y recuerdo esas palabras, dice, os digo estas cosas para que tengan paz, que no haya tropiezo. Luego les habló también de la obra del Espíritu Santo, que la tristeza se iba a convertir en gozo y de que Él había vencido al mundo y que no tenían que tener temor. Y vimos también la oración ya en el último domingo de Jesús por sus discípulos. Amén. Después de haber dicho todas estas cosas lindas, maravillosas, Juan no lo menciona, pero Jesús va al Getsemaní. Y es donde Él está con sus discípulos y Él ora. Y luego de la oración llegamos a este punto del arresto de Jesús. Y entramos en un momento ya difícil, oscuro, terrible, donde comienza el camino hacia el Calvario. Y se revela la traición de Judas. Uno tal vez podrá decirse, qué malo ese Judas, qué terrible ese hombre. Pero quiero decir que Judas
Cuando tú lees los personajes en la Biblia, cada uno de ellos habla de algo de nuestro corazón. La Biblia es un espejo y los personajes son características que están dentro de nuestro corazón. Así que es una muestra del corazón del hombre, porque Judas estuvo con Jesucristo. Y Judas es una muestra de lo que el hombre puede hacer, de lo que el corazón del hombre puede abrigar, lo que habita dentro del corazón de todo ser humano. Y la forma como este personaje entrega a Jesús con un beso. En fin, entramos en ese momento tremendo. Y yo rápidamente, de una forma breve, quiero resaltar solo algunos puntos de estos 11 versículos que leímos. Lo primero que quiero hablar es, lo que me resalta es la autoridad de Jesús. La autoridad y también la valentía. Primero la autoridad. Dice que venía una compañía de soldados. Según los comentarios, una compañía era como 600 soldados, pero algunos creen que era más o menos 100. En fin, el punto es sean 600, sean 100, sean 70, 80, eran muchas personas por un solo hombre. Eran 12 más él 13. Eran muchas personas, dice que venían con linternas, listos a buscarlo y con armas. Luego toda esta gente se presenta y dice que Jesús, ¿verdad? Dice en el verso 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de venir o de sobrevenir, se adelantó y les dice, ¿a quién buscáis? ¿Por qué hablo de valentía? Porque aquí está Jesús, sabe a lo que Él se va a enfrentar. Acuérdese que en el Getsemaní Él estuvo orando y le pidió al Padre, Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, sino la mía. Él sabía a lo que Él iba. Y con valentía, sabiendo a lo que Él va y lo terrible que va a ser, Él dice que se adelanta y les dice, ¿a quién buscáis? Realmente un ejemplo de valor y de valentía, enfrentándose a su misión, a lo que Él va. Se adelanta y dice, ¿a quién buscáis? Jesús es nuestro ejemplo. Y debemos de tomar esa valentía de Él. Recordemos en Josué 1:9 las palabras siguientes: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Obviamente es un contexto diferente, pero en cualquier situación que nosotros estemos, debemos de esforzarnos y ser valientes, no temer, sabiendo que Dios está con nosotros. Después, como dije, después de haber orado, Jesús va y se enfrenta a su misión. Me recuerda también cuando Jesús dijo que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos en el original también puede significar de hombre esforzado, alguien valiente. Lo quiero traer para nosotros, ¿verdad? Cuando esta escena donde Jesús va y se enfrenta, debemos de ser como Él. Yo sé que no es fácil, pero el poder del Espíritu Santo que reposaba en Jesús, usted y yo ahora lo tenemos. Podemos enfrentar las cosas de la vida con valentía, sabiendo que quien va delante de nosotros es Jesús. Y lo vamos a ver más adelante. El cuidado de Jesús
en todo esto. Pero Jesús con esa valentía se adelantó, sabía que venían momentos difíciles, pero no se acobardó. Ahora, en el momento de la oración en Getsemaní, Él expresó su temor en la intimidad con Dios. Expresó y dijo, Señor, si es posible. Y Él estaba sudando, temblando de temor. No sé si de temor, la Biblia no lo dice, pero en fin, por la situación que iba a pasar, Él estaba en un estado realmente extremo. Que unos dicen que fue literalmente sangre que sudó o no. El punto no es tanto si fue sangre o no, el punto es la angustia. Su espíritu estremecido, la presión, las emociones que él tenía, sabiendo a lo fuerte que venía. Y fue delante del Padre, fue sincero con el Padre. Fue sincero, nos muestra el Señor de no tenemos que mostrar una espiritualidad tan grande con Dios y Dios nos conoce. Y va delante del Señor, expresa su temor, pero luego cobra ánimo, sabe lo que viene y Él va con valentía, se adelanta y dice, ¿a quién buscáis? Hermanos, tomemos de Jesucristo esa misma valentía. No nos ha dado un espíritu de temor el Señor. La vida trae muchas cosas difíciles. Ya Jesús lo hemos estudiado. Con todo lo que Jesús dijo, a lo que iba a venir, persecución, esto, el mundo los va a aborrecer. O sea, en las últimas palabras, yo lo había dicho la vez pasada, pero hago el énfasis. Él no prometió que la vida cristiana era una cuestión de reinar, ni no era una cuestión de conquistar. Sí conquistamos en el sentido espiritual, pero no en el sentido natural. No era una cuestión de poder e influencia. Era una cuestión de penetrar en un mundo hostil donde ese mundo te va a aborrecer. De estar preparado a enfrentar las cosas más difíciles para traer salvación y vida eterna. Ese es el reino de Dios. Pero para eso se necesita valentía. Valentía. Amén. Esa valentía está dentro de nosotros. Tal vez no la sintamos, tal vez no sepamos, pero ¿por qué digo que está dentro de nosotros? No es que estoy diciendo, descubre el gran campeón que está dentro de ti. No, descubre a Jesucristo que está dentro de ti. Descubre el poder de Dios que está dentro de ti. Y tomando ese poder, puedes enfrentar la vida con valentía. Dios me está hablando a mí, como sé que nos está hablando a todos nosotros. Amén. Pero dentro de eso, dentro de la oración de Jesús, no mi voluntad, sino la tuya. Soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios tiene todo en sus manos. Desde antes de la fundación del mundo, ya se había predestinado que Judas lo iba a traicionar y que él iba a morir en una cruz. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya proveyó salvación para ti y para mí. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya proveyó lo que tú y yo necesitamos para ser más que victoriosos. Desde antes de la fundación del mundo. Jesús le dijo, Señor, hágase tu voluntad. Aquí no se trata de nuestra voluntad. Decía un predicador que hoy en día es tan cierto, tenemos que no enseñar, oh, Dios va a cumplir todos tus sueños. No, Dios no va a cumplir todos tus sueños. Dios te va a transformar para que los sueños tuyos se desbaraten y luego tus sueños llegan a ser los sueños de Dios. Y podamos decir, no, mis sueños, mi voluntad, podamos decir, Señor, tu voluntad sea hecha en mi vida. El que encuentre su vida, la perderá. El que guarde su vida, la perderá. Pero el que la pierde, la encontrará.
Así que soberanía de Dios. En Jesús, el Hijo de Dios, vemos que Él se somete a la soberanía de Dios. Dios es poderoso. A Él nada ni nadie se le escapa. A nosotros como seres humanos sentimos que las cosas se nos están escapando, que se están poniendo difíciles, y es normal porque somos seres humanos, es normal porque tenemos debilidades, es normal porque no vemos con tal vez ojos espirituales, pero necesitamos recordar que nuestro Dios es soberano. Necesitamos recordar que Dios sostiene el mundo en sus manos. Y necesitamos recordar que Él ya venció al enemigo en la cruz. Que por más que las situaciones se pongan feas, nuestra alma está en las manos de Jesucristo. Soberanía de Dios. Él sabía, Él se rindió a la voluntad del Padre. El segundo punto es el cuidado de Jesús. Aún en un momento tan difícil, Jesús demuestra su amor y su cuidado. Leo en el verso 7 y en adelante dice: volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Perdón, me salté un punto interesante. Disculpen, regreso un poco atrás. Cuando él viene y le dice: ¿a quién buscáis? Y Jesús el Nazareno, ¿qué responde él? Yo soy. ¿Y qué sucede? Dicen que retrocediendo se fueron para atrás y cayeron. No sé si entendieron ellos lo que sucedió o no, pero algo pasó. Algo de haber dicho: oye, ¿qué fue esto? Pero es interesante, me ponía ahí, casi me estaba reteniendo mientras estaba ahí alabando a Dios, porque decía: wow, eso es ahí. Está diciendo, el yo soy es el yo soy de Moisés. Cuando Dios le dice: ¿a quién diré que manda? Yo soy. Es una declaración de que yo soy Dios. O sea, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Y Él dice: yo soy. En otras palabras, están agarrando a Dios. Están apresando a Dios. Dios se está entregando en manos de ustedes para salvar a la humanidad. Qué interesante, qué loco, qué profundo, oh Dios mío. Dios estaba ahí entregándose. El cuidado, vuelvo al cuidado. Volvió a repreguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Y respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Qué lindo. Él sabía que si los discípulos se ponían a defenderlo, iba a terminar mal. Y él se va, dice, Él se adelanta, Él va adelante de nosotros. Y Él toma los golpes por nosotros. ¿A quién buscan? ¿A mí? Aquí estoy. Dejen ir a estos. ¿No es eso lo que hace Jesús? ¿No es eso lo que hace Él? Cuando tú pasas lo que pasas, Jesús está ahí contigo recibiendo todo eso. Si Él en la cruz recibió en su cuerpo todo lo que tenía que venir sobre ti, todo el juicio de Dios, todo que lo malo y la condenación que tenía que caer sobre ti, sobre mí, Él se puso ahí y Él recibió esos clavos, Él recibió esa espina, Él recibió esos latigazos por ti, por amor a ti. Yo, Padre, aquí estoy, tu ira, derrámala sobre mí, pero deja ir a estos. El Señor tiene cuidado de nosotros. Me venía a mente en 1 Corintios 10:13, se lo leo: no os ha
sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel. Es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea que Dios tiene cuidado de nosotros aún en la tentación. Que aún en la tentación Él no permitirá que la tentación te hunda, sino que te va a dar el poder y deja aún con la tentación la salida para que tú puedas soportar. Es tal vez interesante verlo de esa forma, pero es así. Él sabe que necesitamos caminar en la vida y enfrentarnos a la tentación, porque eso nos hace crecer, nos hace darnos cuenta que necesitamos de Dios. Pero aún en ese momento, en ese caminar de la vida tan difícil, Él nunca permitirá que la tentación sea más fuerte de lo que Él va a proveer para ti y para mí. ¿No es Dios bueno? ¿No es Dios un Dios amoroso? Así que toma ánimo hoy. Toma ánimo y recuerda que Dios tiene cuidado de ti. Amén. Que Dios tiene... Oye, si tú te sientes en una tentación, tú te sientes en un momento de donde no ves salida, la Biblia me está diciendo que Él tiene cuidado de ti y que Él pone la salida para que tú puedas soportar. Avanzo yo, son las 5:15. El otro punto que quiero ver rápidamente es Pedro. Pedro está ahí. Y Juan, los otros evangelios no lo mencionan, este episodio donde Pedro, por sus celos, probablemente por su amor, saca una espada y ataca. Ahora dice que le cortó la oreja, pero podemos entender que probablemente no iba por la oreja, iba por la cabeza. Pero le cortó la oreja. Podemos verlo de diferentes maneras. Esto es lo que yo puedo compartir con ustedes hoy. De un punto de vista podemos ver la valentía de Pedro. Pedro era alguien valiente. Uno dirá, bueno, ¿y por qué lo negó? Es ahí donde quiero hablar un poco. Porque a veces podemos tener esa valentía de que yo no me dejo hacer, de que no, ¿me entiende? Esa valentía. Pero en el reino de los cielos, la valentía que se necesita es ser valiente para dominar nuestros impulsos. Es una valentía donde hacemos la voluntad de Dios, no la nuestra. Pedro era ese hombre, aquí demuestra valentía, pero luego es ese mismo Pedro que le decía a Jesús, no. Que tal cosa no te suceda, Señor. No, ¿cómo vas a morir? Y ahí Jesús, recuerda lo que le dice, apártate de mí, Satanás. O sea que esa valentía y ese empuje que él decía no era dirigido por el Espíritu Santo. No era contenido, no era dirigido por la voluntad de Dios, sino por su propia voluntad. Y lo que nos da a entender también cuando Pedro hace esto, Jesús le dice en el verso, quiero leerles Mateo. Mateo habla de este mismo episodio, 26, 51 y 52. Se lo leo rápidamente, usted puede apuntar. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Yo lo que saco de esto es que lo que podemos entender es que en el mundo natural se habla de reinos y conquistas. ¿Cómo se hace eso? A espada. Pero el reino que Jesús traía no era un reino natural, era un reino espiritual.
Y ese reino no se iba a conquistar con la espada, sino con sacrificio. ¿Me doy a entender? Amén. El reino de Jesús no es un reino natural, no es un reino donde vamos a agarrar los poderes políticos, los poderes aquí y allá. Esto no significa que no podemos involucrarnos en la política, no. Podemos hacerlo, podemos influenciar y ser sal en todas las áreas, pero el reino de Jesús avanza no de esa forma, sino a través del servicio, a través del sacrificio. Y, como dije, la valentía en el Evangelio en general es el de tener dominio propio y cumplir la voluntad de Dios. En ese momento Pedro demuestra esa gran valentía de pelear. Pero cuando llega el momento de reconocer a Jesús, como que su valentía se apagó. Y quiero también decir otra cosa. A primera vista, parecía bueno lo que estaba haciendo Pedro. Quería defender a Jesús. O sea, que probablemente lo hacía por amor a Jesús. Yo quiero pelear, yo quiero defender a mi Señor. Hay cosas que pueden parecer bien, hay cosas que pueden parecer de un espíritu valiente y vamos. Y aunque pueda parecer bien, y aunque pueda parecer piadoso, tenemos que reflexionar si es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Dios nos tiene que ayudar en cada situación. Pero solo quiero decir estos dos puntos que dije. Que el avance del Evangelio no es a punto de espada, sino es a punto de amor y sacrificio. Y que podemos vernos en Pedro, que en momento podemos ser impetuosos, pero ese ímpetu no es dirigido por el Señor, sino por nosotros mismos. Que al momento demostramos ese ímpetu y al ratito estamos negando al Señor. El otro que puedo ver en esto es la sanación de Malco. Interesante, Juan menciona al hombre al cual se le cortó la oreja. Los otros evangelios no lo mencionan. ¿Pero por qué lo menciona? Yo me decía, ¿por qué lo menciona? ¿Por qué dice su nombre? Alguien sugería que probablemente en la iglesia primitiva sabían quién era Malco. Por algo lo debe de mencionar. Es probable que sabían. Malco dice, a quien le cortó la oreja. Y dice, ¿quién? Malco. Es probable, no lo dice la Biblia, es probable que una de las razones por la cual se menciona es que tal vez este hombre eventualmente se volvió cristiano. Probablemente, ¿por qué menciona su nombre? Es una posibilidad. Porque, que tú seas testigo de que te ponen la oreja o te sanen la oreja después que te la cortaron, Dios mío. Y también vemos aquí a Jesús poniendo por obra lo que Él predicaba. Lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué la Biblia nos enseña? La Biblia en Romanos 12, 19 en adelante nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí venía un hombre que venía a tomarlo, venía a hacerle un mal. Alguien que venía a apresarlo, un enemigo de él. Pero a pesar que era un enemigo, va y le sana la oreja. El Evangelio de Jesús nuevamente se avanza con perdón, con servicio, con amor. Amén. Se avanza con perdón, con servicio, con amor. Es así que va avanzando el Evangelio. Sirviendo a los que nos hacen daño, perdonando a los que nos hacen daño. Ya Jesús dijo: el mundo los va a aborrecer, pero yo he vencido al mundo. ¿Cómo venció el mundo Jesús? Muriendo en la cruz, sirviéndolos. Él venció el mundo. El último punto que quiero hablar es la voluntad de Dios.
Les voy a leer Mateo 26, 53 en adelante. Está hablando del mismo episodio, pero de otro punto de vista agrega otras cosas. Jesús les dice en Mateo 26, 53, ¿acaso piensas, ¿verdad? Eso le está diciendo a Pedro después de haberle cortado la oreja, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirán las Escrituras, que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. La voluntad de Dios. Jesús, es increíble aquí como Jesús dice, oye, yo puedo pedirle al Padre y Él manda 12 legiones. Él tenía la capacidad de acabar con esas legiones. Pero prevalecía más la voluntad de Dios. Era más importante la voluntad de Dios. Él podía hacer lo que Él le daba la gana en ese momento y no dejarse hacer. ¿Quiénes se creen estos que no saben que yo soy Dios y vienen a mí como un perro, como un ladrón con palos? ¿No sería esa nuestra actitud? Yo digo que sí. O sea, por instinto yo haría eso. Lo confieso. Pero prevalece más la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Él muriera. La voluntad de Dios es que nuestro ego muera. La voluntad de Dios es que Cristo sea formado en nosotros. Mire, yo te voy a decir algo, hermano. Todos tenemos un ego. En una área u otra. Por más humilde que podamos parecer, todos tenemos un ego. Y ese ego debe de ser destruido. Ese ego debe de ser aplacado. Y Dios usa las situaciones de la vida para que nosotros lleguemos al punto de reconocer que tal vez tenemos un ego. No digo que es siempre, pero es de reflexionar. Hay cosas que hemos decidido en la vida y nos alcanzan las consecuencias por no habernos dejado llevar por el consejo de Dios, por el consejo de los padres, por lo que sea. Tal vez porque nos pensamos muy espirituales, mucho discernimiento. Yo sé mucho, yo discierno todo, yo sé tanto, pero nos viene una prueba, nos viene algo tan fuerte. Y lo primero que debemos de reconocer es que todos tenemos un ego. El ego de Pedro parecía muy fuerte. Yo puedo. ¿Cómo? Yo podré, Señor. ¿Qué? ¿Yo te voy a negar? Jamás. Su ego tuvo que ser destruido. Pero cuando tú reconoces que Dios está tratando con tu ego, Él viene y te abraza y te dice, ahora, bien, deja tu ego abajo y deja que yo entre en juego. Ese es nuestro Dios. Él es lindo. Él es grande. Él es amoroso. Él es bueno. Si el ego de alguien fue golpeado, fue el de Jesús, mis hermanos. Fue el de Dios. Él era Dios. Y vinieron a Dios con palos, como un ladrón. A Dios. El Rey, el Creador. Él sostenía las vidas de cada uno de esos. Y venían como si fuera lo peor. Dios me hablaba y decía, oh Dios mío, qué bueno eres, Dios mío.
Todo eso por amor a ti, todo eso por amor a mí. Se humilló a lo sumo. No, ¿cómo es que dice la porción de las Escrituras? No escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo. Todos tenemos un ego y Jesús aquí nos está dando una lección tan grande. Bueno, vienen a mí como un ladrón, pero se tienen que cumplir las Escrituras. La voluntad de Dios tiene que prevalecer encima de nuestro ego. La voluntad de Dios va a aplastar nuestro ego. Cuando te pase algo, mi amado hermano, cuando te veas en una situación, lo primero que nos viene a la mente es nuestro pequeño ego espiritual. ¿Por qué a mí? Si yo soy bueno, si yo oro, si yo ayuno, si yo esto. A la final es como un pequeño ego espiritual, como que sentimos que nosotros no somos dignos de pasar persecución, no somos dignos. Pero Jesús ya había dicho, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo los van a aborrecer. En el mundo te van a pegar. Y cuando dice pon la otra mejilla, lo que está diciendo es, bueno, no por eso te llenes de rencor, sino tienes que estar dispuesto a que te puede volver a pasar. Y Dios me hablaba eso tan fuerte en mi corazón, la voluntad de Dios. Todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas, como si nosotros fuéramos más que Pablo, como si nosotros fuéramos más que Jeremías, más que Juan. Esta generación se cree mayor que todos los profetas. No son dignos de ser perseguidos, no, yo soy hijo. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo? Yo merezco ser prosperado. Porque no entienden las Escrituras y no entienden la voluntad de Dios. No conocen a Jesús. Son como el pueblo. Queremos que tú seas rey. Porque les daba lo que ellos querían. En fin, no me quiero extender. Siento que me estoy inspirando y podemos pasar aquí mucho tiempo. La voluntad de Dios, mis hermanos. Jesús nos demostró que encima de nuestro ego está la voluntad de Dios. Y nuestro ego va a tener que ser golpeado hasta que nos muramos. Hasta que nos muramos, nuestro ego va a ser golpeado. Pero para bien, para que el Espíritu de Dios permanezca en control de nuestra vida. Para que sea Jesucristo que lleve el control de nuestra vida. Amén. Conclusión. Simplemente quiero decir esto como conclusión. Todo esto que Jesús, tú estás viendo que Él está haciendo, lo hizo por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Él recibió todos esos golpes para que tú no los recibieras. Él aguantó, Él fue traicionado, Él fue golpeado, Él fue humillado más que tú, más que mí. Más que nadie en el mundo fue humillado. Por amor a ti, por amor a cada uno de nosotros. ¿Cuántos glorifican a Dios? Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Yo le invito a que oremos 5 segundos, 10 segundos. Señor, gracias por esta porción de tu palabra.